quiera, Gemma. O introdúcelo, sí, claro. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Biblioteca y hemos pensado que mejor que traer a nuestro compañero Juan Antonio Simanca, su director de Jerez, y aparte historiador, que como experto usuario en braille, que mejor que él que pueda proyectar y demostrar a la sociedad en este día tan importante como las personas afiliadas a la ONCE leemos historias, libros y aventuras de una forma diferente. Entonces queremos hacer llegar a la sociedad esta forma de escritura y también queremos fomentar en que todos los medicamentos, toda la alimentación también esté este tipo de lectura, porque para nosotros es muy importante, porque imagínate que este ejemplo lo pongo siempre, yo si quiero beberme un café con leche no me apetece echarle caldito de pollo. Entonces creo que es bastante importante. Y mejor que él para enseñárselo hoy en este día tan importante, no tenemos nada que ver, porque es una persona que ya lo conoceréis y es encantadora. ¿Cuáles son las principales líneas de la conferencia que va a comenzar ahora con este documental sobre este tema braille? Bueno, yo voy a hablar un poco de la historia de por qué se originó el braille y qué ha supuesto para nosotros, ¿no? Porque dicen que el conocimiento es para libres, ¿no? Dicen una frase de un filósofo, pues a los ciegos nos ha hecho libres, porque antes los ciegos vivían en unas condiciones muy precarias, eran considerados excluidos de la sociedad, y gracias a que existe el braille, pues se empezaron a asociar, se empezaron a organizar, existieron asociaciones locales primero, después la ONCE, que ha conseguido pues, concienciar a la sociedad de que pues, somos personas con una discapacidad y podemos hacer una vida normal perfectamente, ¿no? Y eso pues lo hemos tenido gracias al conocimiento, a que existió una persona en Francia hace 200 años que se llama Louis Braille, que consiguió inventar un sistema de puntos en relieve por el que podemos leer y escribir. Y a partir de ahí pues, empezó toda la historia de nuestra asociación y de nuestra superación. La actividad cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Algeciras, tanto de la Delegación de Cultura como de Niños. Sí, le agradeceré a la ONCE de Algeciras, a Gemma, que se haya querido sumar este año además a las actividades del Día Internacional de las Bibliotecas, que empezábamos el viernes pasado y que ha cogido muchas. Y bueno, pues sumarla además con esta iniciativa tan interesante, darle la bienvenida al historiador, a nuestro Juan Antonio Simanca, muchas gracias por estar aquí, de nuestra vecina y querida ciudad de Jerez, y para introducirnos y darnos bueno, pues, una conferencia en la que nos va a contar cómo se origina esa importante forma de escritura, que como ha dicho él, que se ha hecho libres, y luego sobre todo además cómo esto permite acercar también, como me contaba Gemma, con todas las actividades culturales además que hacen ellos, permite también a las personas que tienen este tipo de discapacidad visual el poderse acercar a todo tipo de obras, no solamente de literatura, sino también de historia y demás. Así que aprovechar a invitarles a nuestra biblioteca, a consultar nuestros fondos y a disfrutar de nuestros espacios. Simplemente agradecer a la ONCE y agradecer a la compañera porque estamos en una efeméride que es muy cultural, pero al final si queremos una ciudad inclusiva no podemos olvidar que hay gente que también disfrutan de la cultura, en este caso de la lectura, y que no por tener esa discapacidad visual o otro tipo de discapacidades pues no puedan participar de actividades y de programaciones tan importantes para la sociedad. Al final pues todo redunda en que ojalá algún día no tengamos que trabajar esa accesibilidad universal, sino que todos tengamos cabida sin tener que tener pues a lo mejor un escalón más bajito dentro de la sociedad por las dificultades muchas veces físicas y en este caso pues también muchas veces pues, pueden ser visuales, intelectuales o de todo tipo. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. ¿Esperamos a los niños? Esperar a los chiquitillos, ¿no? ¿De qué cole vienen? ¿De qué cole vienen? Le voy a preguntar a... De la inclusión, Creo que volver por el tema del autobús y demás, y bueno, pues les estábamos esperando sí. para iniciar, pero bueno, vamos, si te parece, Gemma, vamos a empezar.
dando por supuesto la bienvenida a esta que es su casa, el Centro Documental José Luis Cano, a la ONCE, a todos ustedes, y permítanme que lo personifique en este caso en Gema, que es un auténtico honor siempre poderla acompañar en todos los proyectos que, bueno, en mi caso como delegada de Cultura le agradezco, pero me acompaña está mi compañera Paula Conesa, la delegada de Políticas Sociales, no solo en el ámbito local, sino también provincial, y una persona que está haciendo un trabajo extraordinario, y sé que Gema la aprecia muchísimo, como todos nosotros. Y darle la bienvenida a Juan Antonio Simanca. Tiene un apellido muy cultural, ese gran archivo. Ese gran archivo. Y además sé que, bueno, pues como nos contaba Gema, pues una persona muy formada y sobre todo un gran conocedor de la historia y sobre todo de lo que hoy nos congrega aquí, con motivo además de una efemérides importante como es el Día de las Bibliotecas. Hemos preparado una semana, empezábamos el viernes pasado. Les tengo que decir que, hombre, lo hemos focalizado mucho en los más pequeñitos. Paula, que tiene todavía niños pequeños, me entenderá, ¿no?, lo importante que es el hacer esas actividades para acercar a los más pequeños a la cultura y en este caso a la lectura. Pero que venía estupendamente bien esta actividad, que sé que Miguel pues también ha sido cómplice junto con Gema para que hoy se pudiera desarrollar, y agradecerles porque creo que es un complemento maravilloso y sobre todo nos abre a todos a un mundo que no conocemos, y como decía Juan Antonio, a ellos, a estas personas que no ven pero que ven de otra manera, y todos de alguna manera también tendríamos que aprender y a sentir cómo ellos pues lo pueden hacer a través de la escritura braille. Él nos va a contar el origen y bueno, cómo se ha ido, y sobre todo esos retos que, como también decía Gema, pues se abre para que pueda al final estas personas a las que tanto apreciamos y que hoy nos acompañan aquí, pues puedan tener una vida en la que todo sea igual de accesible que para el resto, que somos al final todos iguales. Así que yo por mi parte agradecerles enormemente que estén aquí, y vamos a intentar quedarnos todo lo que nos dé tiempo, porque hay más actividades. Bueno, yo sí que quiero agradecer tanto a Miguel, que desde el momento que se lo comenté siempre se presta todo, de verdad con mucho cariño, y gracias por dejarnos este espacio tan maravilloso. Y también a la corporación del ayuntamiento, a ti Pilar y a ti Paula, que es que cada vez que os pido algo, la verdad es que siempre os prestéis, da igual lo que os pida y en qué os meta. Y gracias por dejarnos abrir esta puerta hoy para poder que nuestro compañero Simanca pueda demostrar a la sociedad nuestra electroescritura, que como tú has comentado es tan importante para nosotros, que tenemos que seguir avanzando, y nuestro objetivo, aparte de demostrarlo, es que la sociedad sea consciente de lo importante que es, y queremos también que toda la alimentación tenga también puestas las letras en braille para que todo el mundo pueda saber qué es lo que está comprando, y también puede ir a un supermercado solo y sin tener que estar contando con nadie. Así que muchísimas gracias, y Paula, te paso la palabra. Hombre, Paula. Claro que sí. Bueno, lo decía delante de los medios de comunicación. Quiero felicitar por este tipo de eventos a la Delegación de Cultura, sobre todo a la Fundación ONCE, porque la verdad es que es muy importante el hecho de acercar a la sociedad, y como bien ha dicho Pilar, es importante que los más pequeños sepan de cultura, pero también que sepan de ser más empáticos con aquellos que tienen al lado, que son un poquito diferentes de otros niños. Hablamos de discapacidad visual, otra vez de otros tipos de discapacidades, pero todos trabajamos en el caso del área social por tener una sociedad mucho más inclusiva. De hecho, no es el sitio a lo mejor, pero sí hay que recordar que, por ejemplo, el Museo de Algeciras pues tiene una sala que inauguramos con la directora de la ONCE, en la que se pueden ver pues, las antiguas pintadas de muchas de las cuevas de la prehistoria, en las que un invidente puede perfectamente tocar.
Y bueno, pues el objetivo es ese, cada vez hacer cosas más inclusivas en las que la sociedad pues tenga esa accesibilidad universal y que todos podamos ir libres, como bien ha dicho Gemma, no solamente a un tema del día a día más cotidiano y tan importante como has dicho, como la medicación o el tema de un supermercado, sino que también no vean que no pueden ir a una obra, que no pueden ir a un sitio en el que quieran ver una exposición o algo por el simple hecho de ver con otros ojos. Y bueno, pues en ese objetivo es donde estamos las administraciones intentando muchas veces tener iniciativas y otras veces ponernos como herramienta de trabajo a disposición de quien de verdad lo sabe, como es la Fundación 11, que además trabaja la discapacidad de una manera muy transversal, no solamente con este tipo de discapacidad, sino con todas. Así que felicidades y, como sabes, siempre estamos ahí apoyando. Muchas gracias. Pues ahora le damos paso ya a Juan Antonio para que ya nos cuente y nos diga todo lo importante que nos tiene que decir y empiece ya por la conferencia. Vale, pues muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a la ONCE de Algeciras y al Ayuntamiento de Algeciras, Pilar, Paula, Miguel, también al Centro de Documental José Luis Cano. Muchísimas gracias por dejarme hablar de una cosa que me apasiona, y es la historia de nuestro sistema de lectura y escritura, del sistema Braille. Mira, para entender lo que ha supuesto el Braille para nosotros, tenemos que pensar en cómo vivían las personas ciegas hasta hace muy poquito. Todos los ciegos pues, eran considerados personas que no tenían nada que hacer en la sociedad, eran excluidos de la sociedad, y se los consideraba prácticamente inútiles. Vamos, llegaba una carta a tu casa del gobierno cuando no podías hacer la mili y decía: su hijo ha sido declarado inútil total, ¿no? Pues eso era un ejemplo un poco de cómo se pensaba de nosotros, ¿no? Y porque los intelectuales decían que la realidad entra por los ojos y que el que no puede percibir la realidad con los ojos pues no tiene imaginación o no tiene sentido intelectual. Eso era un poco lo que se pensaba. Y esas barreras mentales tan grandes fueron las que hacían tan difícil que tuviéramos una educación. Entonces los ciegos se dedicaban, pues la mayoría, a pedir limosna, a la mendicidad. Algunos se dedicaban a la música, hay todo un género de literatura en la literatura española que son los romances de ciegos, porque se vendían romances por la calle, y algunos pocos se dedicaban a la artesanía, a hacer algún oficio artesanal. Con el siglo XIX, que empieza la edad contemporánea, pues esto se hace cada vez más difícil. La artesanía es sustituida por la fábrica. Para estudiar música no había que saber partitura, había que leerla, y los mendigos en la calle pues se encontraron con las leyes contra la mendicidad, que eran las llamadas leyes contra vagos y maleantes. Entonces, las poquitas, entre comillas, puertas que teníamos abiertas, pues nos las fueron cerrando una detrás de otra. Entonces, en la Edad Moderna hubo precedentes de sistemas que se inventaron para los ciegos, pero, por ejemplo, hay uno muy curioso de un jesuita que se llamaba el padre Lana Tierti, que era en puntos en relieve incluso, pero nunca se aplicaron, no se llegaron a enseñar, ¿no? En 1771, en el siglo XVIII, en Francia, había un señor que se llamaba Valentin Naoui, que un día fue a la feria de París, y vio un espectáculo que lo conmovió profundamente, ¿no? Que le dio mucho que pensar. Y vio en una barraca de feria pues, un grupo de ciegos que habían sido contratados para hacer reír a los demás. Y estaban sentados en unos pupitres con unas partituras gigantes, como si fueran a tocar música, pero las partituras puestas al revés, con unas gafas enormes y con unas orejas de burro puestas, con una cola de pavo real, y la gente pues bueno, pues se reía de ellos, les tiraba cosas, y pensó Valentin Naoui, dice, bueno, esto no puede ser, no puede ser que estas personas se rían de ellos de esta manera, yo tengo que enseñarles, ¿no? Y tenía contacto el hombre en la corte y consiguió convencer al rey de Francia para abrir el primer colegio para ciegos del mundo, que fue la Institución de Jóvenes Ciegos de París, que empezó en 1784. ¿Y cómo enseñaba Valentin Naoui a leer y a escribir a sus alumnos? Pues con unos libros en relieve gigantes que estaban hechos con letras de plomo, letras normales y corrientes, pero hechas de plomo, ¿no? Y entonces las personas ciegas tenían que recorrer cada una de las letras con el dedo para leer. Imaginaos, tardaban en leer una frase 8 años, porque las letras visuales pues no son apropiadas para el tacto. Entonces era muy difícil, era muy complicado leer así. Pero bueno, más o menos pues algunos pocos ciegos pues les enseñó
a leer y escribir, tenía incluso que pagar a las familias para que les dejaran enseñarles, porque lo veían como una cosa inútil. En esa época en Francia había un capitán del ejército que se llamaba Charles Barbier, que inventó un montón de sistemas para el ejército para enviarse mensajes a los militares en la oscuridad. Y uno de ellos, que se le ocurrió, se llamaba sonografía nocturna, que era un sistema de puntos con el que enviarse mensajes. Eran 2 filas de 6 puntos con el que podían mandarse mensajes. Un sistema muy complicado, pero bueno, eran con puntos en relieve. A principios del siglo XIX, en Cupré, un pueblo a 30 kilómetros de París, el 4 de enero de 1809, nació Louis Braille. Era de una familia de campesinos que se dedicaban eran guarnicioneros, trabajaban el cuero, eran los que hacían los arreos para los animales y demás. Y Luis, cuando tenía 3 años, pues estando jugando en el taller de su padre con las herramientas y demás, pues se pinchó un ojo con un punzón. Y como entonces ni existía la penicilina, ni existía la medicina moderna, pues se quedó ciego de un ojo y después de otro. Es muy curioso porque él perdió la luz por un punzón y después con ese punzón pues fue con el que inventó el sistema de escritura de los ciegos. Entonces, cuando tenía 10 años, pues sus padres oyeron hablar de la Escuela de Ciegos de París, que os decía antes, de la institución de jóvenes ciegos, y lo mandaron allí interno, que fue allí a estudiar. El Colegio de Ciegos de París estaba con unas condiciones tremendas, de un edificio pues, que no tenía ni luz ni humedad, bueno, humedad tenía muchísima, tenía un montón de enfermedades. De hecho, Louis Braille pues, cogió la tuberculosis con 26 años y murió con 40 años. Pero a este colegio de ciegos llegó este militar que os decía antes, Charles Barbier, a enseñar su sistema de lectura y escritura con puntos en relieve. Y a Louis Braille le llamó la atención porque decía, bueno, es que esto de leer con puntos pues, es mucho más fácil para nosotros, para el dedo, para el tacto, que leer letras en relieve que al fin y al cabo están pensadas para los ojos. Y le dijo a Charles Barbier cuando tenía 11 años, que fue cuando conoció este sistema, bueno, señor, se le podrían poner mejoras a su sistema, ¿no? Y Charles Barbier, que era un capitán del ejército con 60 años, a un niño de 11 años, pues le dijo, bueno, sí, pues ya lo veremos, ¿no? No lo tomo mucho en serio. Bueno, pues Louis Braille pues, empezó a practicar con este sistema Barbier, empezó a buscarle mejoras, empezó a ver qué podía hacer con él, y ya con 16 años, pues se le ocurrió el sistema Braille, que básicamente es el sistema que seguimos utilizando a día de hoy. El sistema Braille, si tenéis un alfabeto de los que he repartido, este es uno de ellos, pues el sistema Braille se basa en 6 puntos. En 6 puntos en relieve. Están colocados 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Se enumeran los de la izquierda 1, 2, 3 y los de la derecha 4, 5, 6, ¿no? Él hizo con los 4 puntos de arriba, hizo las primeras 10 letras, de la A a la J. Y después, con esa misma combinación, pero añadiéndole un punto abajo a la izquierda, que sería el punto 3, pues hizo las letras de la K a la T. O sea, la K es igual que la A, pero con el punto 3, un punto abajo a la izquierda. La L es igual que la B, pero con el punto 3. La X es igual que la C con el punto 3 y eso. O sea, perdón, la M es igual que la C, pero con el punto 3 y así sucesivamente, ¿no? Después, con 2 puntos abajo, pues lo mismo. Pero con la letra siguiente. La U es como la A, pero con los puntos 3 y 6, con los 2 puntos de abajo. La V es igual que la B, pero con los 2 puntos de abajo y así sucesivamente. Es que con 6 puntos solamente se pueden hacer 64 combinaciones, ¿no? Y con eso pues hizo las letras, los signos de puntuación, los signos de matemáticas, incluso una escritura musical. Hay muchas veces que se hace con prefijos, pues si pones un signo delante de una letra, pues significa que eso ya no es una letra, que es un número. O si pones otro signo delante de una letra, significa que esa letra mayúscula. Bueno, pues con un sistema tan sencillo, pues consiguió crear un sistema que todavía a día de hoy, adaptado a los diferentes idiomas, a las diferentes lenguas, pues es el que se sigue usando a día de hoy. ¿Cómo se escribía? Pues se escribía durante muchos años con un punzón y con una pauta, con una regleta en relieve, que es esta. Hay una diapositiva también de una pauta por ahí, ¿no? Pues con esto se encajaba en un papel, se le encajaba la regleta y con un punzón se iban marcando los diferentes puntos. Había que escribir además al revés
porque el relieve sale por el otro lado del papel, o sea, escribían de abajo arriba y de derecha a izquierda, y después tenían que darle la vuelta al papel para leer. Es un sistema, yo no he llegado a aprender a leer y a escribir así, porque eso se utilizaba antiguamente, ya no se usa, pero es un sistema a mí me parece muy complicado, pero los que tenían práctica, lo escribían y leían eso súper rápido, ¿no? Pues Louis Braille pues, publicó este sistema, lo inventó con 16 años, con 20 pues ya publicó un libro en el que lo explicaba. En principio a la gente que veía no le hacía mucha gracia, porque lo veían como una barrera más, ¿no? Y bueno, ¿y por qué tienen que leer los ciegos de forma diferente de las personas que ven? Porque lo veían como una barrera, ¿no? Si eso no tiene, estos puntos tan raros no tienen nada que ver con las letras, ¿no? Pero es que con un alfabeto en vista, aunque estén las letras en relieve, leemos muy despacio. Y en braille, pues leemos normal, leemos como se puede leer, como puede leer una persona normal, igual de rápido. Yo este cuento, esto es un cuento en relieve que he traído, pues yo no lo he visto nunca, ¿no? Pero lo leo por cualquier página y puedo leer, por ejemplo, no sé, aquí pone, no lo he leído nunca, pero yo decía aquí pone, por ejemplo, anda abuelo, me da un caramelo, me lo puedo comer, mejor no marina, que tiene muchos años, está muy duro, y lo mismo se me rompe algún diente. Se puede leer a la misma velocidad que se puede leer que una persona que ve puede leer en vista perfectamente. Entonces, bueno, Louis Braille no es lo único que inventó el sistema Braille, también inventó un sistema que se llama rapigrafía, que él llamó así, que se utilizaba para escribir con puntos las letras en relieve, las letras normales en relieve, para que las personas ciegas pudieran escribirse con personas que ven. Incluso un amigo suyo, Charles Foucault, inventó el rapígrafo, que es como una especie de máquina de escribir, para que las personas ciegas pudieran escribir con este sistema a los videntes. Mucho antes de que existieran las máquinas de escribir modernas, pues a ellos se le ocurrió este sistema. Después hubo otro amigo que se llamaba Víctor Balú, que lo perfeccionó. Hizo una regleta de puntos como esta, pero con los puntos mucho más pequeños, para escribir con letras en relieve. Entonces todo esto, estamos hablando de un colegio que tendría pues 40 o 50 niños, que estaba muy aislado y, vamos, para que os hagáis una idea, pues cada vez que lo sacaban a pasear una vez por semana, pues lo sacaban agarrados los 50 a una cuerda. Tenía que ser un espectáculo muy raro, ¿no? Ver a los 40 ciegos allí agarrados a una cuerda paseando por París, ¿no? Pues era una época muy diferente, ¿no? Entonces, claro, Louis Braille inventó su sistema, pero no tuvo reconocimiento ninguno en vida. Incluso en su época era una cosa medio clandestina, incluso en su propio colegio, ¿no? Pero con el tiempo, pues le fueron viendo las ventajas que tenía, y al final, pues se fue consolidando como la forma de enseñanza para los ciegos en Francia. Se reconoció como tal en 1854, dos años después de que Louis Braille muriera con 43 años de tuberculosis, como dije, por las condiciones que había en su colegio. Él había estado toda su vida primero de alumno y después de profesor, toda su vida la pasó allí, en ese colegio de París. Una vez que murió, pues bueno, lentamente se fue extendiendo por toda Europa en el siglo XIX, con muchas dificultades. En el siglo XIX los colegios de ciegos eran más asilos que colegios. Se les enseñaba algo para leer y escribir, un poquito de música y un poquito de artesanía y poco más, ¿no? Y eran colegios pues, llevados por personas que veían que cada uno tenía su sistema. En cada ciudad prácticamente había un sistema de lectura y escritura distinto. Las personas al final tenían que aprender a leer y escribir de 3 o 4 formas diferentes, ¿no? Pero poquito a poco, por el empeño de los ciegos, pues se fue extendiendo, porque ellos veían que era mucho más fácil y que lógicamente era mucho mejor tener un solo sistema que tener uno diferente en cada ciudad. Y poco a poco pues se fue extendiendo por Europa y se fueron haciendo las primeras bibliotecas en braille. Y ocurre algo muy curioso que es digno de tener en cuenta, sobre todo en un día como hoy, como el Día Internacional de la Biblioteca. En el momento en que los ciegos tuvieron un sistema de lectura y escritura, es cuando se empezaron a organizar, a asociar. Primero en asociaciones locales y después en asociaciones provinciales y después en asociaciones nacionales. Poquito a poco se fueron juntando y fueron empezando a pelear, a luchar por sus derechos, porque se les reconociera como personas con discapacidad.
Aquí en España, por ejemplo, a principios del siglo XX, pues una asociación de ciegos de Alicante tuvo la idea de hacer una especie de rifa con unos cromos, con unas estampitas que fueron los primeros cupones que se empezaron a vender en Alicante en 1903. Después se empezaron a extender por todas las ciudades, al principio de la costa, pues después llegaron a Almería, a Murcia, a Málaga, a Algeciras, fue una de las primeras. Y es muy curioso porque, claro, como estaba prohibido al principio esto de hacer la rifa de los ciegos, pues para que la policía un poco no supiera que estaban vendiendo números, pues les inventaban motes a los números. Aquí en Algeciras, por ejemplo, cada número, del 1 al 100, tiene su propio nombre. Y viene de ahí, de la necesidad de un poco de esconder esta rifa, ¿no? Pero es muy curioso porque cada ciudad, pues primero tuvo su biblioteca braille, que normalmente hacía alguien, pues desinteresadamente, alguien que veía, que hacía algún donativo, ¿no?, para hacer una biblioteca. Después su asociación local de ciegos, que crecía a raíz de que había una biblioteca y un colegio de ciegos. A raíz de ahí venía la asociación local y después inventaban su propio cupón. El progreso fue un poco así en todas partes, ¿no? Entonces, con la cultura vino pues las asociaciones de ciegos. Hubo, en la dictadura de los años 20 de Primo de Rivera, hubo un macroproyecto del general Martínez Anido de encerrar a todos los ciegos en una macroresidencia, en un macroasilo que se construyó en un pueblo de Navarra. Las asociaciones ciegas, como ya tenían su fuerza, pues lograron pararlo. Y en el año 34, en el gobierno de la Segunda República, pues ya hubo una federación hispánica de ciegos, que dio el precedente de la ONCE. El gobierno intentó prohibir los cupones en toda España y esta federación, pues todas las asociaciones locales de ciegos de todas las ciudades consiguieron que este proyecto se parara también, ¿no? Ya tuvimos pues que luchar, ¿no? Yo animo a todas las asociaciones de la discapacidad y a la ONCE y a todas en definitiva, a todas las asociaciones que quieran luchar por algo, ¿no? Que recuerden que todo esto se ha conseguido con mucha pelea, con mucha lucha, ¿no? Nada nos ha venido regalado, sino que hubo que luchar por ello, ¿no? Finalmente, bueno, en todos los gobiernos de Europa, ¿cuándo se empezaron a preocupar por los ciegos? Porque todo esto vino de personas desinteresadas que lo hacían privadamente, ¿no? Se empezaron a preocupar por nosotros cuando hubo una guerra y hubo una necesidad de colocar a un montón de gente que de un día para otro se había quedado ciega. En el caso del resto de Europa fue la Primera Guerra Mundial, en el caso de España, la Guerra Civil. Bueno, ¿y qué hacemos con toda esta gente, no? Bueno, pues los compañeros de las asociaciones de ciegos consiguieron convencer al gobierno de que autorizara la creación de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Española, que seguimos teniendo a día de hoy. Pues empezó en 1938, pues ya hace 86 años. Ya cumplimos 87 este año. Y esto pues ocasionó, sobre todo en España, un cambio de nivel de vida gigantesco en los ciegos. Porque pasamos de vivir pues prácticamente la miseria a tener una educación, a tener un montón de oportunidades de trabajo. Primero con la venta del cupón y después pues, con un montón de centros ocupacionales, de centros de formación profesional, o en muchas ciudades se hicieron fábricas, por ejemplo allí en Jaén tuvimos una de caramelo, una de tela, una de productos de madera, aquí en Algeciras también se hicieron, ¿no? Y después pues los centros de telefonía, la escuela de formación profesional, bueno, un montón de iniciativas y por supuesto los 5 colegios de ciegos de toda España que se hicieron, ¿no? Y también esto ocasionó pues, que todo el progreso en la lectura y en la escritura. Se pasó de escribir en la pauta a escribir con máquinas de escribir. Hay, por ejemplo, hay imágenes de 2 de ellas. La primera, que era de las primeras que se hicieron a finales del siglo XIX, que era prácticamente como esta, como la pauta, pero con teclas, ¿no? Y ya pues se podía escribir sin necesidad de escribir al revés. Las teclas tenían unos punzones que perforaban el papel desde abajo y hacían que se pudiera escribir en el mismo sentido que se lee. Y después, pues ya se inventó la máquina Perkin de 1950, que ha sido la que hemos utilizado y todavía se sigue utilizando a día de hoy, pues para escribir, en el mismo sentido que se lee. Estas máquinas pues fueron un gran avance, ¿no?, en la educación de los ciegos. Como os decía, pues se hicieron 5 colegios de ciegos en toda España, que en ellos se educaron pues muchísimos cientos de niños, ¿no? Y esto se financiaba con la venta del cupón.
¿Y qué es lo que pasa con el braille a partir de los 70 y 80, que ya vino la revolución de la tecnología? Pues que el braille se adaptó a todo esto, porque la tecnología no es una enemiga del braille, es nuestra aliada. Primero, con el libro hablado, es lo que ahora se llaman los audiolibros. Se inventó un sistema por el que los libros se grabaron en audio, primero en discos, después en cintas de cassette. Ahora hay muchos reproductores modernos, como uno que se llama Militones, bueno, hay muchas clases, ¿no? Y ahora ya incluso con aplicaciones móviles. Entonces, ¿estos libros hablados han desterrado al braille? Pues por supuesto que no. Al principio lo utilizaban sobre todo personas que habían perdido la vista de mayores, pero claro, no es lo mismo escuchar un libro que leerlo, porque al leer pues aprende cómo se escriben las palabras, aprende ortografía, aprende puntuación. Y hoy en día pues hay muchos sistemas tecnológicos, como por ejemplo este que tengo en la mano, que se llama Braille, que hacen que el braille, porque el braille el principal problema que tiene es que ocupa muchísimo espacio. Cualquier libro en braille ocupa mucho volumen. Por ejemplo, el primer libro, la primera vez que se transcribió la Biblia al braille, tenía 34 volúmenes y pesaba más de 60 kilos. Entonces, para tú tener una biblioteca braille en tu casa, más vale que te salgas de casa, porque no sabes dónde vas a guardar todo eso, ¿no? Entonces, claro, los colegios o las asociaciones de ciegos locales sí tenían y tienen bibliotecas que se pueden visitar, ahora se llaman bibliotecas. Pero, claro, a nivel de casa pues es un poco difícil. Pero claro, ahora con aparatos como este pues se puede llevar el braille prácticamente en el bolsillo. Y se puede escribir y se puede leer perfectamente. Se puede conectar al móvil, se puede conectar al ordenador. Bueno, pues ha sido toda una revolución. Incluso en la educación de los ciegos, de los niños, pues también se ha producido una evolución muy grande, porque ahora ya no nos educamos en colegios específicos de ciegos, que tenían sus ventajas, porque yo, por ejemplo, vivía en uno y los colegios de ciegos pues, tenían a nivel de accesibilidad pues, muchísimas ventajas, te educabas con niños que tenían tu misma discapacidad, se hacían amistades muy grandes entre nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que te hacían alejarte de tu ciudad. Tenías que estar el año entero o a lo mejor ibas a tu casa en vacaciones, ¿no? Pero ya no tenías amigos en tu ciudad, tenías que buscar la forma de tener amigos allí, ¿no? Y ahora, pues ya existe lo que en los años 80 se llamó la educación integrada, que hoy en día se llama inclusión educativa, y es que cada niño estudia en su ciudad. Y los maestros de la ONCE pues van a verle varias veces a la semana y le enseñan todo el aprendizaje específico que necesita. Bueno, el braille se fue reconociendo poquito a poco a lo largo del mundo. Nos quedamos en que en 1854 se reconoció en Francia, después se fue extendiendo, como dije, por el resto de Europa. Al principio había muchísima gente que no lo quería o que lo intentó modificar o lo intentó imitar. Le decía, no, pues mejor que por ejemplo en inglés tengan las letras que tengan menos, que se utilizan más tengan menos puntos, o en español, o que a lo mejor haya un sistema de puntos parecido al braille pero que las letras sean de otra manera. Bueno, hubo un montón de imitadores, ¿no? Pero en el Congreso Internacional de Berlín de 1877 ya se reconoció como el sistema mejor preparado para la enseñanza de ciegos en toda Europa. Y a partir de 1949, en una reunión de la UNESCO, pues se empezó a extender al resto del mundo y se empezó a traducir en braille pues, a las lenguas de Asia, de África. Bueno, es un trabajo que todavía continúa. Y como os decía antes, pues se empezó a utilizar las máquinas de escribir, después la revolución tecnológica, pues el libro hablado, los reproductores de audio, los anotadores, que son aparatos como este en los que se escribe en braille y se guarda información a nivel informático, y también para poder manejar el ordenador o para poder manejar el móvil, pues las líneas braille, que son unos dispositivos que se conectan al ordenador o al móvil, y a través de ellos se puede leer pues, lo que ponga en la pantalla. O también hay adaptaciones de pantalla con las que se puede escuchar lo que pone en la pantalla. Hoy en día con las aplicaciones móviles pues, se puede escanear códigos QR, hacer fotos, bueno, es una pasada lo que se puede hacer hoy en día, ¿no? Y gracias a todo esto, pues hoy en día, pues ya pues todo esto que os contaba antes de la miseria, de la pobreza, bueno, pues ya eso no existe, por lo menos en España no existe, en otras partes del mundo sí. Pues aquí pues tenemos
personas ciegas que son jueces, que son ingenieros, que son profesores de universidad, que son matemáticos. Bueno, pues hay mucho que se ha conseguido en mucha parte por la ONCE y por otras asociaciones de la discapacidad. Se ha conseguido muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, ya veis, pues, por ejemplo, en las imágenes que he traído, pues que se hacen, para la educación de los niños ciegos, pues se hacen hoy en día pues puzzles, cuentos. Bueno, no sé si por ahí ya está un cuento de la Peppa Pig, ¿no? Hay por ahí muchísimas cosas que se hacen para los niños ciegos, ¿no? Y está todo hecho. Ustedes diréis, bueno, con todo esto que nos cuentan, ¿no? De la inclusión educativa, de todos los materiales, de toda la tecnología, de todas las cosas que hay para los ciegos hoy en día, que todo esto, como os digo, se ha conseguido con mucha lucha, con mucha pelea. ¿Se ha hecho todo? Pues no está todo hecho porque, como decía al principio, las barreras mentales son las más difíciles de romper. Y muchas veces la tecnología pues va de la mano con nosotros, pero necesitamos que la sociedad muchas veces se conciencie todavía, ¿no? Hay muchas aplicaciones de ordenador o de móvil que no están adaptadas todavía, no son accesibles. Entonces necesitamos accesibilidad universal, es decir, necesitamos que todo sea accesible para todas las personas, para los que vemos y para los que no. ¿Y para qué? Pues para jugar al ordenador, bueno, pues también. Pero hay mucha gente todavía que no puede acceder a puestos de trabajo porque la aplicación que se requiere para ese trabajo no es accesible. Y eso pues tenemos que por favor conseguir que se cambie. Bueno, hay muchos ámbitos más de la vida, ¿no? Pero estamos hablando hoy de lectura y de escritura, ¿no? Una cosa que decía antes Emma, que es fundamental, el etiquetado en braille. Bueno, a mí me pasó un día que fui a casa de un amigo que me hizo beber un café y me lo fui a tomar y digo, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? Bueno, a mí me dio muchísima vergüenza porque era la primera vez que iba a casa de mi amigo, estaba la madre delante, digo, no le voy a decir nada. Bueno, me tomé eso como pude y al día siguiente hizo él también un café y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Digo, ¿se habrá puesto la leche mal o algo? Lo voy a tirar. Y después vino su madre y dice, bueno, ¿por qué habéis tirado a la basura el caldo de pescado? Entonces, es que para nosotros, verá, ahora lo cuento y me río, ¿no? Pero yo animo a cualquier persona que ve que se tape los ojos o se ponga una venda en los ojos, abra la nevera y empieza a tocar. Y verá que hay un montón de cosas iguales, de recipientes iguales, de cosas de plástico iguales, y dice, bueno, ¿qué hago yo con esto, no? A mí me hace muchísima ilusión cuando yo voy al supermercado y me encuentro algo que pone en braille, lo que sea, digo, nada más que porque está en braille lo voy a comprar. Porque de verdad que hace muchísima falta, ¿no? Y sobre todo, lo que, aparte de esta reivindicación que hacemos, ¿no? De accesibilidad y del etiquetado en braille, bueno, a mí me llama mucho la atención cómo puede haber personas que hoy en día se cuestionen que la cultura es necesaria. Esas personas que hay por ahí ahora diciendo, yo lo leo y estoy muy orgulloso de ello, ¿no? Bueno, pues si no fuera por el braille, si no fuera por todo esto que os he contado, pues no sé qué hoy en día, porque la ignorancia es muy peligrosa. Yo no sé a quién le interesa a lo mejor que la gente no sepa o no conozca, ¿no? Pero como os he contado, pues gracias a que existe todo esto, pues hoy en día pues tenemos unas asociaciones que hemos construido entre todos y tenemos una vida pues como lo que somos, como personas con una discapacidad, ¿no? A mí me gustaría terminar con dos frases. Una la dijo Louis Braille. Louis Braille era un hombre muy religioso, muy católico, y él decía que si para todas las personas el hacer bien es una obligación, para nosotros, para los ciegos, es una necesidad, la de ayudarnos unos a otros, ¿no? Yo creo que esto no es solo para los ciegos, para todas las personas, ¿no? Y la frase última con la que quería terminar, pues es una que dijo Sócrates, que dijo que para nosotros ha sido fundamental, que es que el conocimiento nos hará libres, ¿no? Así que os animo a que leáis mucho, a que utilicéis la biblioteca, tanto en braille como en tinta, como el sistema que tengamos cada uno, como en audio, pues porque todos vivamos en un mundo más inclusivo y mejor, y que todos nos ayudemos muchos a otros. Y muchas gracias y que disfrutéis de este día. Muchas gracias. Yo creía que lo sabía todo.
Y muchas gracias por todo lo que estoy aquí. Y a Juan, que no te lo he dicho antes, gracias. Es que Juan es el reportero oficial de Algeciras. Pues muchas gracias, Juan. Pues nada, ya mismo lo tendréis ustedes. Gracias y espero que pasen un buen fin de semana. Gracias. Sí.